Súper. Entonces, como les había comentado, en esta clase vamos a revisar una parte de las preguntas de física común, y en particular vamos a ver las preguntas de ondas y de dinámica. Ya las preguntas de cinemática, la mayoría de ellas ya las he revisado en otras clases gratuitas de física, así que para que revisen en el canal de YouTube. ¿Ok? Entonces, comencemos. En la pregunta 2, esta es una pregunta de ondas. ¿ya? La pregunta dice: un haz de luz monocromática pasa de un medio a otro. ¿Qué es esto de luz monocromática? ¿Ya? La luz monocromática, como dice el nombre, es monocromática, o sea, tiene un solo color, ¿ya? Y en términos de las propiedades de la onda, significa que hay una sola frecuencia asociada a ese haz de luz, ¿ya? Porque los colores están asociados a una determinada frecuencia, ¿ya? Conociendo la rapidez de la luz en el vacío, ¿ya? Acuérdense que aproximadamente la rapidez de la luz en el vacío es 300 kilómetros por segundo, eso aproximadamente. Y bueno, y es algo que se ha medido, bueno, algunas personas lo hicieron experimental para tener una aproximación de ella, pero también se pueden deducir de unas ecuaciones que se llaman ecuaciones de Maxwell, ¿ya? Pero eso totalmente nada que ver con la prueba, ¿no? Entonces dice: ¿cuál de las siguientes opciones es suficiente para determinar la rapidez de este haz en el segundo medio? Ok, entonces aquí estamos hablando de la luz, que, bueno, suponiendo que conocemos la rapidez de la luz en el vacío, ¿ya? Y aquí la onda se está refractando, ¿cierto? Porque dice que pasa de un medio a otro, ¿sí? O sea, cuando hay cambio de medio, refracción, ¿ya? En la refracción, acuérdense que la frecuencia no cambia, porque la frecuencia es como el identificador de la onda, ¿ya? No cambia cuando en una misma onda, y cuando cambia de medio podría cambiar de rapidez y también de longitud de onda, ¿ya? Y lo que nos están preguntando en esta pregunta es, ¿qué es lo que necesitamos saber? ¿Ya? ¿Qué es lo suficiente? O sea, ¿qué necesitamos saber para conocer la rapidez de este haz de luz en el segundo medio? ¿Ya? Porque hacemos un típico esquema, supongamos que aquí iba la luz en el primer medio, ¿cierto? Y después pasa al segundo medio. Queremos saber la rapidez en este segundo medio, ¿ya? Entonces leamos las alternativas. Dice: el valor de la frecuencia del haz de luz. ¿Ya? O sea, aquí estamos leyendo qué información será suficiente para conocer la rapidez, ¿ya? En el segundo medio. El valor de la frecuencia del haz de luz, el índice de refracción del segundo medio, el ángulo con que incide el haz de luz en la interfaz. La interfaz es, digamos, la línea de cambio de medio, ¿ya? El valor del periodo del haz de la luz en el segundo medio y el valor de la longitud de onda del haz de luz en el primer medio. ¿Cuál creen que es la respuesta correcta? Si es que ya hicieron la pregunta antes. O ahora, ¿con cuál se la jugarían? ¿B? Ya, ¿por qué B? La B, ya, hay dos personas que creen que es la B. Ya, sí, la respuesta correcta sí es la B. ¿Ya? Es la B. ¿Qué pasa con esto? El índice de refracción de un medio. ¿Ya? El índice de refracción, ¿ya? Bueno, primero, repasemos. La refracción es la desviación de la posible desviación de la trayectoria de, en este caso, de la recta de perdón, es la posible desviación de la trayectoria recta de la luz, ¿ya? Al pasar de un medio a otro, y también podría cambiar la rapidez de propagación, ¿ya? Y esto ocurre cuando los medios cambian de densidad, ¿ya? O sea, uno sí podría diferenciar, por ejemplo, que hubo un cambio de medio, ¿ya? El índice de refracción se define como, que se suele denotar por n, ¿ya? El índice de refracción n se define como el cociente entre la rapidez, ¿ya? De la luz en el vacío, ya que como habíamos comentado, aproximadamente 300 kilómetros por segundo, dividido por la rapidez de la luz en el medio en donde se está propagando. ¿Ok? Entonces acá lo que nos están diciendo es que nosotros conocemos, vamos a suponer conocía la rapidez claro, la rapidez de la luz en el vacío, ¿ya? Bueno, es un dato igual. Y lo que nos están preguntando, de hecho, en la pregunta, es lo que está acá en el denominador, es la rapidez de la luz en el medio, ¿ya? Entonces, si nosotros conocemos el índice de refracción, podríamos despejar que la rapidez de la luz en el medio va a ser rapidez de la luz en el vacío dividido por el índice de refracción, ¿ya? Así que eso. Entonces es la alternativa B. ¿Por qué no son las otras? A ver, si nosotros cuando nosotros conocemos la frecuencia de las de luz, ya, en teoría vamos a estar conociendo el color, ya vamos a conocer el identificador de la onda,
¿ya? Pero eso no nos permite conocer las propiedades del medio, ¿ya? Porque la rapidez que lleva esa onda en el medio determinado no depende, o sea, claro, la frecuencia de esa onda no tiene que ver con las propiedades del medio, ¿ya? Y nosotros necesitamos conocer las propiedades del medio, por ejemplo, el índice de refracción, para poder determinar la rapidez que va a llevar la onda, ¿ok? El ángulo de refracción, perdón, así, el ángulo con que incide el haz de luz, claro, el haz de luz y la interfaz, podría servir, ¿ya? Porque pero igual falta información. Hay una ley que se llama la ley de Snell que relaciona el índice de refracción con el ángulo de incidencia, ¿ya? Pero aquí no siquiera tendríamos que conocer primero los dos ángulos de incidencia, y aquí solamente en la C nos estarían dando uno, ¿ya? Pero eso es ley de Snell, así que, ¿ya? Después la D dice, el valor del periodo del haz de luz en el segundo medio. Bueno, si conocemos el periodo, vamos a conocer la frecuencia, ¿cierto? Porque acuérdense que frecuencia es igual a 1 sobre periodo. ¿Ya? Entonces, si conocemos el periodo, conoceríamos la frecuencia, y ya vimos que conocer la frecuencia no nos va a decir nada sobre las propiedades del medio. ¿No? Y en la E, el valor de longitud de onda del haz de luz en el primer medio. Bueno, acuérdense que rapidez de una onda es igual a la longitud de onda por la frecuencia. Entonces, si conocemos la longitud de onda en el primer medio, vamos a poder determinar la rapidez, ¿cierto? Porque la frecuencia, bueno, si es que conocemos la frecuencia, ¿cierto? Pero entonces, eso tampoco nos diría, directamente al menos, o sea, claro, aquí si conociésemos la frecuencia, ya si conociéramos la frecuencia, podríamos determinar la rapidez, pero en el primer medio. El profesor creaba del segundo medio. Entonces necesitaríamos tanto la frecuencia de la onda, ya que eso puede ser que es el identificador, así que no depende del medio, como también la longitud de onda, pero en el segundo medio. ¿Ya? Así que aquí en la E también podría eventualmente ser, pero nos faltaría información extra para poder determinarlo. ¿Ok? ¿Se entendió la pregunta, no? Bueno, el análisis que hicimos ahora es el que yo siempre recomiendo cuando están corrigiendo ensayos. Ya vean la respuesta correcta y después vean por qué las otras no son. ¿Ya? Así que es una buena forma de ir estudiando. Ok. La pregunta número 3 del facsímil de 2021 también es de ondas, ¿ya? Y digamos, de otro tipo de pregunta. ¿Por qué? Porque hay que utilizar las ecuaciones, ¿ya? Dice, una onda recorre 24 metros en 2 segundos en cierto medio. Si su frecuencia es de 3 Hz, ¿cuál es la longitud de onda? Ok, entonces nos están dando, vamos a anotar aquí los datos, nos están dando la frecuencia, ¿cierto? Frecuencia es 3 Hz. Acuérdense que los Hz es una unidad de medida que es 1 sobre segundo, ¿ya? Nos están preguntando cuál es la longitud de onda, ¿sí? Y además nos dan la distancia que recorre en un determinado tiempo, ¿ya? Entonces con esos datos, nosotros podríamos calcular la rapidez media de la onda, ¿sí? Porque sería la distancia que recorre, 24 metros, dividido en el tiempo que se demora en recorrer esa distancia, ¿ya? Entonces en este caso sería 12 metros sobre segundo. Esa sería la rapidez media de la onda en ese medio. ¿Ok? Esa sería la rapidez media de la onda. ¿Ya? La terminamos con distancia a partir del tiempo. Esa es rapidez media. ¿Ya? Y además, como vimos en la pregunta anterior, tenemos que la rapidez de una onda se puede calcular también como la longitud de onda por la frecuencia. ¿Sí? Entonces, en este caso, si se fijan, nosotros tenemos dos de los tres datos. Tenemos la rapidez de la onda en ese medio, tenemos también la frecuencia, que es el dato que nos dan, y lo que nos faltaría ver es entonces calcular la longitud de onda, ¿no? Entonces acá si despejamos, ¿qué nos queda? Nos quedaría que la rapidez dividido por la frecuencia es la longitud de onda. Ya la podemos reemplazar, ¿ya? La rapidez ya calculamos que era 12 metros sobre segundo, y la frecuencia nos están dando, ¿cierto? Nos dicen en el enunciado que es 3 Hz. Y 3 Hz va a ser igual a la longitud de onda. Y acá entonces 12 dividido 3 es 4. Y aquí nos quedaría metros sobre segundo, ¿ya? Y aquí, como hay que trabajar con las unidades, ¿cierto? Hertz, acuérdense que era 1 sobre segundo. Entonces, como está 1 sobre segundo, después el segundo queda arriba multiplicando, ¿ya? Entonces los segundos se van. Y nos va a quedar que la longitud de onda es 4 metros. Por lo tanto, es la alternativa A. ¿Ok? Entonces aquí lo que utilizamos fueron dos cosas. Primero,
si conocemos la distancia recorrida y el tiempo, podemos calcular la rapidez media de la onda en ese medio. Y ahí acuérdense que la rapidez de una onda en un medio determinado es constante en ese medio determinado, ya porque las características del medio determinan esa rapidez. Y si el medio permanece constante, entonces la rapidez de la onda permanece constante en ese medio. Además, la rapidez es longitud de onda por frecuencia, ¿ya? Como vimos acá en esta ecuación. ¿Ya? Y después era solamente reemplazar, ¿sí? Porque teníamos los datos de frecuencia, los datos de rapidez, ¿cierto? Que se pueden deducir de la distancia recorrida y el tiempo. Y despejamos. ¿Ya? Y acuérdense que Hertz es 1/segundo, ¿sí? La unidad de frecuencia. O sea, una unidad de frecuencia. ¿Alguna consulta respecto a esta pregunta? ¿Todo bien? Super. En esta pregunta, ¿ya? La pregunta 5, que también es de onda, esta es de tipo más, digamos, conceptual. Y ahí tiene que ver con unas preguntas del quiz que hicimos al inicio. Entonces la pregunta dice, por un medio se propagan dos ondas. Una de ellas hace que las partículas del medio oscilen en una determinada dirección. La otra hace que oscilen en una dirección perpendicular a la primera. ¿Cuál de las siguientes opciones permite determinar si dichas ondas son longitudinales o transversales? Ok, entonces como también habíamos comentado brevemente al inicio de la clase, un tipo de onda, según la clasificación de cómo oscilan las partículas del medio durante la propagación de la onda, serían dos, las ondas longitudinales y las ondas transversales. ¿Ya? Las ondas longitudinales, en ese caso, las partículas del medio oscilan en la dirección de propagación de la onda. ¿Ya? O sea, si hacemos un esquema, si hacemos un dibujito, voy a hacerlo aquí abajo. Si tenemos las ondas longitudinales, ¿ya? Si hacemos un dibujito, ya tenemos, supongamos que estas son las partículas del medio, ¿ya? Estas de aquí van a oscilar en una dirección, ¿ya? Aquí en este caso izquierda-derecha, y la onda se va a propagar en esa misma dirección, ya que puede ser hacia la derecha o la izquierda. ¿Ya? Acuérdense que dirección es la recta, es una recta, ¿ya? Entonces en este caso las partículas oscilan siguiendo una recta, ¿cierto? Izquierda-derecha, entonces la onda se va a propagar en esa misma dirección, ¿ya? Un ejemplo de onda longitudinal, como también habíamos comentado brevemente, es por ejemplo el sonido, ¿ya? Bueno, que además es una onda mecánica, ¿ya? Que necesita de un medio, digamos, como físico, medio físico para propagarse, ¿ya? Y a mí lo que me gusta pensar como en las ondas longitudinales es que es como si las partículas jugaran al teléfono. No sé si han jugado al teléfono, que básicamente le pasan el mensaje a una persona a la otra, ¿cierto? Como de forma lineal, y aquí es básicamente lo mismo, como que como que van pegándose unas con otras y van pasando entre comillas el mensaje. Aquí el mensaje, si el medio no cambia, el mensaje no cambia como en el juego del teléfono, ¿ya? Pero si hay una refracción sería cuando en el juego del teléfono como que se pierde la información, ¿cierto? O cambia, mejor dicho, más que se pierde, ¿ya? Entonces esas son las ondas longitudinales. El otro tipo de ondas son las ondas transversales, ¿ya? En ese tipo de onda, las partículas del medio oscilan perpendicularmente a la dirección de propagación de la onda, ¿ya? Entonces, si hacemos un esquema, estas son las ondas transversales, hay transversales. En las ondas transversales es, o sea, no al revés, sino que ocurre que la dirección de oscilación de las partículas es perpendicular, o sea, forma un ángulo de 90 grados con la dirección de propagación. Entonces, de la onda, ¿sí? Entonces aquí si las partículas se mueven así, como hacia arriba y hacia abajo, ¿ya? Así. Entonces la onda se mueve en la dirección perpendicular, que puede ser hacia la derecha o hacia la izquierda. Y aquí dibujé hacia la derecha por elegir un sentido, pero puede ser hacia cualquiera de los dos lados, izquierda o derecha, ¿ya? Entonces aquí transversales, esas direcciones son perpendiculares y el ejemplo clásico es la luz. ¿Ya? Eso tienen que saberlo sí o sí. ¿Ya? ¿Y por qué la luz es una onda transversal? Bueno, la luz es una onda transversal porque es una onda electromagnética, ¿ya? Y bueno, tiene como electromagnética tiene dos componentes, electromagnética de electricidad y magnética, ¿ya? Y eso de nuevo se puede deducir de las ecuaciones de Maxwell, que les digo que son ecuaciones diferenciales, ¿ya? Y eso sale de la prueba, ¿ya? Pero como que existe una forma de poder deducir que al final esos campos son perpendiculares, ¿ya? Así que lo que tienen que saber, sonido es un ejemplo de onda longitudinal, ¿ya? En donde la oscilación de las partículas ocurre en la misma dirección que la propagación de la onda, y en las ondas transversales es perpendicular, son perpendiculares esas dos direcciones. ¿Ok? Entonces ahora volvemos a la pregunta y nos decían, teníamos dos ondas, ¿cierto? Dos ondas. Una de ellas hace que las partículas del medio oscilen en una determinada dirección y la otra hace que la dirección
de oscilación sea perpendicular a la primera, ¿ya? Entonces queremos determinar, o sea, queremos saber cómo podríamos determinar cuál de ellas es longitudinal y cuál de ellas es transversal. Entonces vamos a leer cada una de las alternativas. Conocer la rapidez de una de ellas y la dirección de propagación de la otra. B. Conocer la longitud de onda y la frecuencia de cada una de ellas. C. Conocer la dirección de propagación de cada una de ellas. D. Conocer la frecuencia de cada una de ellas. E. Conocer la amplitud de cada una de ellas. ¿Cuál creen que es la alternativa correcta? La C, ¿cierto? O sea, por lo que acabamos de definir, ¿cierto? Tiene que ser la C, ¿ya? Conocer la dirección de propagación de cada una de las ondas, ¿ya? ¿Y por qué? Porque ¿qué es lo que requerimos en este caso? Que necesitamos saber la dirección de oscilación de las partículas y la dirección de propagación de la onda, y con eso podemos determinar si son longitudinales o transversales, ¿ya? Bueno, en este caso, ¿cierto? Porque sabíamos que había una dirección de oscilación y la otra dirección de oscilación que es perpendicular, ¿ya? Entonces, por eso, si conocemos la dirección de propagación de cada una de ellas, vamos a poder decir, ya, bueno, esta es longitudinal cuando las dos direcciones coinciden, la de oscilación y la de propagación, y cuando son perpendiculares esas dos, entonces transversal, ¿ya? Y ahora las otras alternativas tienen que ver más que nada con las propiedades del medio. Por ejemplo, la rapidez de una de ellas, eso tiene que ver con las propiedades del medio. También lo mismo, la longitud de onda, también propiedades del medio, ¿cierto? Ahora, la frecuencia no. La frecuencia, acuérdense que es el identificador, el root de la onda, ¿ya? Bueno, la frecuencia también, bueno, acabo de hablar de la frecuencia, y la amplitud, bueno, ahí la amplitud también tiene que ver con otras cosas, ¿ya? Así que no tiene que ver con si es que son longitudinales o transversales, ¿ya? Así que es la C, conocer la dirección de propagación de cada una de ellas para poder determinar si es que las direcciones son o bien la misma dirección, o si son perpendiculares en esta pregunta, ¿ok? ¿Alguna consulta? ¿Duda? ¿Reclamo? ¿Insulto? Lo que